Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo produjo unas declaraciones que han sido bastante comentadas en diferentes medios del país. Nosotros quisiéramos compartir con ustedes la opinión que tenemos acerca de eso que dijo el ministro Seara Hatton. Como nosotros no buscamos aquí dar palos noticiosos ni primicia, más bien tratamos de hacer de este un espacio de reflexión, quisiéramos decir lo que pensamos con respecto a eso que recogieron los medios en el día de ayer. Pero permítanme refrescar un poco la memoria. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Seara Hatton? Literalmente lo siguiente. Voy a leerlo tal y como lo reseñó el periódico Diario Libre. Si en el país no hay lucha ciudadana, otros que tienen un poder fáctico que deviene de posición económica o de una componenda con el Estado, se van a imponer y van a dejarlo marginal al resto de la sociedad. Con esas palabras, Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, llamó la atención sobre la necesidad de que la sociedad asuma un rol más activo. El funcionario entiende que los grupos de poder han capturado los espacios de decisión y creado un desbalance en la puja distributiva de los excedentes que genera la economía dominicana. Aseguró que la presión permanente de la sociedad es la garantía de que en el gobierno no nos equivoquemos. La movilización verde, cita el medio literalmente las palabras del ministro, la movilización verde, la Plaza de la Bandera, el 4% por la educación, los haitises, tienen que mantenerse. Es un músculo que siempre tiene que estar tenso, porque al final la sociedad es conflicto, diferencias, luchas, sostuvo. Hay que construir un nuevo poder en la sociedad, porque las relaciones de poder determinan el acceso al bienestar. Ese poder tiene que basarse en la sociedad civil, debe tener una capacidad organizativa y una presencia en la sociedad para poder reivindicar derechos. Yo creo que mejor no se puede decir. El que ve habitualmente este programa sabe perfectamente que ese ha sido un tema permanente aquí y que desde hace bastante tiempo nosotros venimos insistiendo en esta cuestión. Mi primer trabajo sobre este tema lo escribí en el 2014. En el 2014 ya nosotros llamábamos la atención sobre el hecho de que resultaba curioso que habiendo tropezado con tantos obstáculos, como por ejemplo la crisis mexicana, el denominado efecto tequila, el efecto tango, la crisis argentina, la crisis del .com que se generó alrededor de esas burbujas que provocaron las grandes empresas tecnológicas y que tuvo como su epicentro Estados Unidos. La crisis asiática, aquella crisis asiática que fue abordada con unos métodos que denunció como bárbaros y criminales el ministro Mahathir. Ustedes recordarán aquel personaje y sus exposiciones denunciando las políticas fondomonetaristas, las políticas neoliberales, aquellas exposiciones magistrales que hizo Mahathir. La crisis del año 2008,
que comenzó como una crisis hipotecaria y después eso fue avanzando, terminó afectando todo el sistema financiero, se convirtió en una gravísima crisis económica con repercusiones graves en lo social. Y nada de eso sirvió, nada de eso provocó un cambio de rumbo. Ni siquiera las reflexiones que debió todo eso haber generado. Seguimos insistiendo en lo mismo. ¿Por qué? Bueno, yo decía en aquel entonces, porque hay fallas de la política. Y esas fallas de la política que no ha sido capaz de darle respuesta a problemas que la gente percibe, a problemas que están ahí, que son evidentes, que afectan a todo el mundo. A pesar de eso, seguimos insistiendo en lo mismo. Y esas fallas en la política tienen que ver con el hecho de que los propios políticos se dieron poder a esos que son los poderes fácticos, entre los cuales están los grupos económicos que han acumulado como consecuencia de esas políticas más riqueza que nunca antes en la historia de la humanidad. Ustedes no habían visto los mega ricos que hoy tenemos. Unos niveles de concentración tan grandes de la riqueza. Las riquezas las manejan, las tienen en sus manos unos cuantos. Y esos cuantos son los que deciden el rumbo de la humanidad, porque tienen poder económico suficiente para manejar la política. Son los que financian la política. Y los partidos políticos se han puesto al servicio de esos grupos. Siempre teníamos una competencia. Un partido con un programa, otro partido con un programa distinto. Había alternabilidad, por tanto las políticas a veces cambiaban. Cuando la gente estaba inconforme, un partido interpretaba esas inconformidades, presentaba sus ofertas, el electorado le favorecía, cambiaban algunas cosas, mejoraban otras, y entonces había más o menos cierto equilibrio, pero todo eso se rompió porque los partidos políticos quisieron estar al servicio de los mismos intereses. Entonces, las elecciones no resuelven absolutamente nada. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque usted vota por quien le dé la gana y resulta que la cosa sigue igual, porque los partidos políticos devinieron en lo mismo. Entonces, cuando uno oye esta manifestación de un ministro que es un hombre de poder, de Estado, decir que el propio Estado puede entrar en componenda con esos poderes fácticos, es porque él está consciente de esa realidad, que además de eso ya se reconoce en el mundo como algo que constituye uno de los principales retos del mundo de hoy. Eso está en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros aquí lo comentamos ampliamente, en donde se dice exactamente eso. Definitivamente hay un desequilibrio en la sociedad. Las democracias, desde el punto de vista formal, han experimentado grandes avances. Hoy se reconocen muchísimos derechos, se consagran en las constituciones, en las leyes, y hay unos mecanismos para usted tratar de hacerlo valer. Pero en el fondo, en las cosas que son fundamentales, hay un tremendo desequilibrio, porque los de abajo están pobremente representados, mientras los de arriba son los que toman las decisiones. ¿Por qué ha resultado así? Porque la clase política quiso que fuera así. Se nos vendió la idea de que el mercado era el que tenía que decidir.
El mercado era un buen repartidor, el mercado decidía quién tenía que ir a la escuela y usted tenía que ganárselo, quién tenía un buen trabajo, bien remunerado, usted tenía que ganárselo, y el mercado concentró la riqueza y produjo toda esa situación que genera un malestar terrible en el mundo de hoy. Y eso es lo que constata el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que se da cuenta de que el gobierno tiene unas metas que cumplir, que sencillamente es imposible si los que tienen, los de arriba, no hacen una concesión. Y para conseguir esa concesión, la sociedad tiene que presionar. Para el gobierno poder alcanzar esa meta de que los que más tienen paguen más ahora cuando llegue la hora de la reforma fiscal, hay que pichar un tremendo juego. Y el gobierno parece que hace conciencia de eso. Quiero hacer una pausa. En un momento regresamos. Ni soy iluso, ni soy ilusionista. Yo sé perfectamente que para ganar elecciones, obligatoriamente hay que hacer pactos con esos poderes fácticos. Y hay que poner las cosas sobre la mesa. Es difícil pasar si usted no tiene la preaprobación de esos grupos. Y entonces se hacen compromisos. Y eso hoy en día es algo que se entiende habitual. Esa es la realidad. Y los partidos llevan incluso al poder a representantes de esos grupos. Siempre ha sido así. Ahora, yo decía, hay asuntos a los que tenemos que hacerle frente. Y qué bueno que el ministro Seara Hatton trae eso a colación. Yo, si por mí fuera, pusiera una gran pantalla en algún sitio que se viera bien con esa frase que él dijo, que me parece que mejor no se puede decir. Oigan, este es el párrafo de oro. Los grupos de poder han capturado los espacios de decisión y creado un desbalance en la puja distributiva de los excedentes que genera la economía dominicana. Y lo que él está diciendo es una convocatoria a la gente para que se manifieste, para que se movilice. El gobierno tiene la esperanza de que esos grupos que le ayudaron a conquistar el poder le mantengan el apoyo, ahora que se inician tareas que son difíciles. Lo que dice el ministro Seara Hatton es parte de esos esfuerzos. Antes nosotros teníamos unas organizaciones más o menos representativas, unos sindicatos, unas organizaciones laborales con cierta incidencia, con cierta capacidad de movilización. Como consecuencia de las políticas neoliberales, eso cambió radicalmente, porque esas organizaciones fueron debilitadas, adrede debilitadas. Aparecieron unas entidades supuestamente representativas de la sociedad civil, pero con esas organizaciones tenemos un problema, y es que como son algunas de ellas las más importantes, las que más protagonismo tienen, como son financiadas por gobiernos extranjeros, tienen la agenda que le conviene a esos grupos. Esa es la realidad. Y entonces ahí hay, en cierta medida, una falsa representatividad, porque muchas de esas organizaciones nadie ni siquiera sabe cómo es que funcionan y quién las elige.
Ahí en el Consejo Económico y Social hay una organización, la organización de la Sociedad Dominicana, una cosa así, que yo nunca había oído eso, no sé qué es. Y una organización campesina que tampoco he oído nunca, no sé quién la dirige, pero tienen un puesto ahí en el Consejo Económico y Social. Y esos son los que nos van a representar supuestamente en estas discusiones. Hay evidentemente que un desbalance. Y los propios partidos políticos, muchos de ellos, nosotros sabemos cómo es que, hasta dónde permiten que se pueda llegar. Porque siempre hay un interés en estar donde el capitán lo vea. Y cuando usted está en la oposición es una cosa, cuando está en el gobierno es otra. En fin, no va a ser fácil lograr avances en las discusiones de todos estos temas con esos grupos ahí que están sobre representados. Eso lo está diciendo el ministro que está llamando a la movilización. Cuando aparecen gobiernos que son capaces de plantear líneas que se apartan de los lineamientos previamente trazados, entonces ahí comienzan los problemas. Y por eso usted ve que aparecen resistencias. Ahora yo quería referirme a un asunto, porque lo que dice el ministro es algo que se puede entender como insólito. Pero estamos escuchando muchas cosas que son insólitas, que parecen insólitas en el mundo de hoy. El mundo está experimentando cambios importantes de rumbo. Se están cayendo los paradigmas. Se han derrumbado los paradigmas que han orientado las sociedades por muchos años. Nosotros teníamos 40 años promoviendo determinadas políticas, diciéndole a la gente que había que estimular el mercado, que había que desregular la economía para que el mercado pudiera expresarse, que había que poner los bienes públicos en manos privadas a través de procesos de privatización. Muchos llegaron a decir que hasta regalando los bienes públicos el Estado ganaba, porque el sector privado iba a invertir mejor, iba a administrar mejor, iba a generar más ganancias. De eso nos íbamos a favorecer todos, iba a haber más empleo, y se nos vendió esa idea de que el mercado era bueno, de que había que estimular la iniciativa privada, bajar impuestos a los más ricos, recortar el gasto social, porque no se podía tener una situación artificial, unos estándares de vida sobre la base de artificio, con un gobierno con cargas excesivas. Y todas esas políticas fueron las que condujeron a lo que estamos presenciando hoy. Y déjenme decirle que la guerra más grande que se ha perdido no fue la de Afganistán. Y ahí en Afganistán se perdieron cientos de miles de vidas humanas, cientos. Se invirtió una cantidad colosal de recursos. 20 años de guerra. ¿Y el resultado cuál fue? El resultado es que ahora un comandante del Pentágono dice: nosotros no descartamos colaborar con los talibanes. 20 años después, no descartan la posibilidad de colaborar con aquellos que desalojaron del poder
a los que combatieron durante 20 años y ahora se dan cuenta de que hay un grupo que es el real terrorista. Pero nos vendieron una idea para hacer la guerra, colar dentro de esos esfuerzos un proyecto hegemónico de hegemonía mundial, y ahí se invirtió la colosal suma de 2.2 billones de dólares, millones de millones. Pero esa no es la guerra más brutal que se ha perdido. La guerra más grave que se ha perdido es, me refiero para el mundo occidental, la caída de esos paradigmas que hemos estado propagando, que nos han servido de orientación durante 40 años. Todo eso se fue abajo. Y entonces usted escucha lo que pudiera ser una especie de blasfemia en manos de un organismo como el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en la presente crisis nosotros hay que gravar a los más ricos, que paguen los más ricos, gastar en los más pobres, planes sociales para atender a la gente y para generar empleo. El Fondo Monetario Internacional ha planteado, yo no sé cómo aquí eso casi no se ha comentado, le ha sugerido a los países postergar deuda, pago de deuda. Postergar pago de deuda significa, y eso lo analiza muy bien Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, en una brillante exposición que hizo en un curso internacional. Lo comentaré en su momento de forma detallada. Yo recomiendo un resumen que se hizo de esa exposición en ese evento y que publicó el periódico argentino Página 12. Y él dice que el fondo está haciendo un llamado a los países a no pagar la deuda. Si usted ve las declaraciones, usted se da cuenta de que en el fondo lo que significa, lo que se está sugiriendo es eso, postergar pago. ¿Qué significa? Postergar pago como se pueda. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí mismo. ¿Cuáles eran las recetas clásicas del Fondo Monetario Internacional? Bueno, usted tiene, para hacer sostenible la deuda, que recortar el gasto público. Y entonces, cuando usted quita los programas sociales, sacrifica la educación, sacrifica la salud, para hacer sostenible la deuda, eso le llamaban mejorar el gasto. Recortar impuestos a los que más tienen, porque siempre se partió del criterio de que si usted se la pone fácil a los que invierten van a generar más riqueza y eso va a producir un derrame porque hay más empleo y esas cosas. Pero ese derrame nunca ha llegado. Y en la práctica lo que se ha producido es una concentración grosera de los ingresos. Eso es lo que hay. Entonces el fondo lo que planteaba era eso. Siempre su estrategia para lograr el pago de la deuda. Y nos imponían todas esas reformas que generaban aquí todas esas tensiones que se traducían en revueltas populares. Ahora el fondo está diciendo todo lo contrario. Gasten más en la gente. Miren a ver si pueden postergar pagos. Graben a los que más tienen. Y aumenten el gasto público. Gasten más.
incluso te lo subrayan repitiéndote 3 veces la misma cosa: gastar, gastar y gastar. La solución en el marco de este problema. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional modifica su visión? Y el PNUD te dice que hay una gran concentración de la riqueza y una gran concentración del poder en los mismos sectores que impiden las reformas y evitan que haya una mejor distribución de los ingresos. Es lo que está diciendo Seara Hatton. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente nosotros estamos en presencia de varias crisis de forma simultánea, que es una crisis económica, una crisis de salud sanitaria, porque todavía el COVID no se ha ido, el COVID está ahí y sigue produciendo restricciones, sigue mandando gente para los hospitales, sigue mandando gente para el cementerio. La pandemia está ahí y no se sabe cuándo vamos a salir de ese problema, porque todavía no se sabe. Y además de eso hay un riesgo. Ahora aparece una variante, de que una variante Mu. Y esas son variantes que se producen en ese proceso de multiplicación del virus. Cuando se mete en el organismo, comienza a replicarse. Y en ese proceso de réplica se producen algunos errores y hay copias que salen diferentes. Y algunas de esas copias pueden ser más agresivas, más dañinas para el ser humano. Esa es. Y entonces el riesgo de la mutación no se sabe hasta dónde eso nos va a llevar. Porque acabar con la pandemia tomará un tiempo, todavía un tiempecito largo. Y aunque hay muchos países que han avanzado en la vacunación, todavía hay un tremendo retraso a nivel global. Bueno, tenemos entonces crisis económica, la crisis sanitaria, tenemos una crisis medioambiental que poca gente le presta atención. Nosotros escuchamos eso como quien oye llover. Ya eso se ha manoseado tanto que hay gente como que eso lo escucha, bueno, eso son cosas, a lo mejor, quién sabe si dentro de 80 o 100 años, ya yo no voy a estar aquí cuando eso. Y resulta que estamos llegando, ya llegamos, dicen los especialistas, al punto de no retorno. Ya hay daños que están hechos y que van a seguir, aunque nosotros le pongamos fin a las emisiones de gases de efecto invernadero, a toda la contaminación que causamos en el mundo, de forma drástica, suponga que lo hacemos mañana mismo. Ya hay daños que nosotros no podemos revertir y que seguirán causando por un buen tiempo, seguirán produciendo efecto. Pero ¿qué ocurre? Que todavía estamos pero muy lejos de llegar al nivel de emisión que pudiera ser compatible, más o menos compatible, con cierto respeto al medio ambiente. Pero muy lejos. Y peor todavía es el hecho de que para usted lograr avances significativos tiene que haber una colaboración a nivel internacional. Hay que sentarse a discutir eso, porque la reducción de las emisiones se tiene que producir en el marco de una competencia por el predominio a nivel mundial. Y eso de alguna forma implica combatir el medio ambiente, implica gasto y de alguna forma hasta ceder en competitividad. Cuando usted sube las exigencias medioambientales, usted se está poniendo la valla un poco más alta. Por tanto, la tendencia es a usted tratar de privilegiar su competitividad para ganar en la carrera por el predominio, que es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en esta carrera loca. Y entonces, las contradicciones que están planteadas no nos hacen suponer que habrá un mayor nivel de colaboración en materia
de lucha para proteger el medio ambiente. Y eso sencillamente es grave porque ya nosotros estamos viendo todos esos incendios que se están produciendo, cada vez son más graves, más dañinos en el mundo entero. Donde usted no veía esas catástrofes, las está viendo con mucha frecuencia. Inundaciones, huracanes, con unos efectos terribles. Eso que se está viendo ahora mismo en Nueva York, una inundación, ¿cuántas veces veía usted eso antes, hace unos años? Y hoy ya eso se está convirtiendo en algo habitual, con todo lo que eso representa en términos de daños materiales, de daños humanos. Y eso es un grave problema. Entonces tenemos también esa otra crisis. Y tenemos un gravísimo problema social. Un gravísimo problema social. Y como les decía, se han caído, en medio de todo esto, se caen los paradigmas y no hay un cambio, un rumbo fijo. No hay ahora mismo un norte claro, definido. Si alguna palabra se puede utilizar con propiedad para caracterizar la realidad del mundo de hoy, es incertidumbre. Incertidumbre. Ese mismo problema, en medio de todo esto, usted ve, por ejemplo, esa competencia entre China y Estados Unidos. Estados Unidos, yo he dicho que anda buscando un rumbo, que todavía no lo ha encontrado. No lo ha encontrado. Pero usted ve eso que se está manifestando aquí en República Dominicana. China quiere invertir en un puerto, necesita un puerto. Eso lo dijo un general estadounidense, el jefe del Comando Sur. China anda buscando un puerto porque necesita dentro de su proyecto. Pues es un país que tiene tanto apetito en materia prima y productos de todo tipo que necesita un puerto para su comercio y lo andan buscando. Lo cual no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Lo extraño es escuchar ese tipo de pronunciamiento. ¿Ustedes saben por qué? Porque de alguna forma esa presión que hay sobre República Dominicana implica usted taponar el comercio y las inversiones. Usted pretender ponerle freno a las inversiones y al comercio, cuando el discurso era totalmente al revés, hasta hace poco. Vamos a hacer la otra pausa y volvemos aquí mismo donde nos quedamos, que hay ideas alrededor de este problema sumamente interesantes. No se nos vayan. ¿Ustedes creen que es lo mismo colaborar con algunos técnicos que usted llegar con una propuesta de inversión, de desarrollo de un proyecto como un puerto, con todo lo que eso implica, los gastos y el diseño del proyecto como tal, un gran proyecto, que además de eso conectaría con actividades comerciales muy intensas, que tiene la mayor potencia comercial de hoy, que es China. La mayor potencia comercial, China, en el mundo. Y necesita conectar todo lo que es la carga que se moviliza
dentro de lo que es su cadena de abastecimiento, lo que importa más lo que exporta, convertir ahí un puerto estratégico en una especie de espacio de trasvase. Eso de que se ha hablado tanto, implica usted conectar Puerto de Manzanillo con una gran actividad comercial a nivel mundial dentro de ese proyecto. No es lo mismo eso, una oferta de ese tipo, que una oferta para colaborar con unos técnicos. Y bueno, que hay, el presidente ya lo explicó, que hay un apoyo del BID, eso está caminando. Pero de todos modos, en esencia a República Dominicana le están pidiendo que sacrifique un interés nacional, porque la verdad sea dicha, a Estados Unidos Manzanillo como puerto no les interesa, si no hace tiempo que lo hubieran desarrollado, no les interesa. El interés de ellos es que China no lo tenga, pero las exigencias no terminan ahí. Estados Unidos no quiere que nosotros recibamos inversión en tecnología de la información y la comunicación de China. China vino con una propuesta. Ustedes quieren resolver el problema de la conectividad. Cuando se estaba discutiendo el asunto de la educación a distancia, que tropezamos con esa limitación, los chinos se presentaron donde el director de Indotel, mira, nosotros podemos colaborar con esto. Y República Dominicana no le dijo ni que sí ni que no, pero todo el mundo sabe que hay una línea en ese sentido. Yo no culpo al gobierno de Luis Abinader por eso, no lo puedo culpar, porque eso que dice el ministro Seara Hatton se aplica no solo a nivel local, eso se aplica también en lo que es la distribución del poder a escala planetaria. Y nosotros aquí lo que somos es piezas que otros mueven. Esa es una realidad. Y yo sé que cualquier gobierno tiene que vérsela con eso. Decir lo contrario es hablar pluma de burro, como dice. Eso es una realidad que está ahí. Lo acaba de decir el propio Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República. Y él sabe perfectamente lo que significa la llamada de un alto funcionario de la embajada o del Departamento de Estado, ni siquiera de un nivel más alto. Entonces eso es así. Naturalmente no solo a República Dominicana le hacen ese tipo de presiones. No solo a República Dominicana le hacen ese tipo de presiones, se la están haciendo a países desarrollados, altamente desarrollados, como el caso de Alemania. Alemania, Estados Unidos quiso convencerla de que no se meta en el proyecto del gasoducto ruso, el Nord Stream. Y no ha habido forma. No ha habido forma. Ahí entonces se la ha jugado Angela Merkel. Ese ha sido un juego. Dice Bolton, ayer o antes de ayer, dijo, ese fue ese señor que fue el bigotudo, que fue asesor de seguridad de Donald Trump. Ese que él decía, si me llevo de este hombre voy a meter en guerra a Estados Unidos en el mundo entero. Dice Bolton, el señor Biden es un gobernante flojito. No fue esa la palabra que utilizó, la expresión, pero estoy comunicando la idea de que Biden es un presidente debilucho, que él debió presionar, emplearse a fondo para evitar ese proyecto Nord Stream de los rusos y mandar militares para Taiwán. Eso es Bolton. Esa es una posición de grupos de la extrema derecha en Estados Unidos, que así es como visualizan la competencia con China. Estados Unidos, yo digo que está en proceso de elaboración de su estrategia para competir con este país, porque se están produciendo unos efectos también peligrosos.
Por ejemplo, Alemania está haciendo causa común con China en la defensa del libre comercio. En la defensa del libre comercio. ¿Qué fue lo que nos vendió? Por eso es que digo, lo peor que está pasando ahora es que los paradigmas se cayeron. Estábamos impulsando un proceso de globalización. Ahora lo que estamos impulsando es lo contrario, un proceso de desglobalización. Y hay manifestaciones de eso claras. Y Alemania, que tiene presiones por todas partes de Estados Unidos, porque resulta que los alemanes tienen a China como su principal socio comercial. Pero no solo es Alemania, es el caso de Japón, de Corea del Sur, las grandes economías. China, el segundo socio de Estados Unidos después de México. Y esa es la realidad que se está viviendo hoy. Entonces, Estados Unidos se ha disgustado porque Europa firmó un acuerdo de inversiones con China. Alemania tiene unos intercambios con ese país y da pasos para garantizar esos intercambios que son importantes. Son importantes. Entonces, el efecto, eso de tú estar presionando, pidiendo a países que sacrifiquen sus intereses nacionales para que tú puedas dar mejor la batalla, eso está provocando y va a seguir provocando dificultades y va a seguir debilitando el bloque occidental. Y por eso es que yo digo, estamos viviendo una época de incertidumbre. Ese García Linera que yo cité hace un momento, dice que hay muestras claras de desglobalización que se expresan en una disminución del incremento del comercio en el mundo. Y él pone las cifras. Además del movimiento de capitales transnacionales, y pone las cifras también. Y un tercer factor que pondera es el hecho de que los países desarrollados están cambiando todo lo que es el encadenamiento productivo para garantizar producción y comercio de bienes en el área de la salud, medicamentos e insumos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se dieron cuenta cuando estalló la crisis del coronavirus de que la gran farmacia del mundo es China. La gran farmacia del mundo. Todo el mundo tuvo que ir a comprar a China urgentemente. Y entonces, como la demanda fue grande, de forma repentina creció, entonces hubo un problema de desabastecimiento grandísimo. No había respiradores, no había insumos, guantes y mascarillas y qué sé yo qué cosa. Todo eso que se necesitaba. Y había que ir a buscarlo a China. Y vimos ese corre-corre. Algunos gobiernos secuestrando aviones que iban cargados en los aeropuertos, que iban para otros países. Cada técnica, ¿qué tiene este aquí? Insumos, no, eso está confiscado en base a la ley tal, que sé yo qué cosa. Eso se vio aquí. Y entonces, eso se traduce en un proceso de desglobalización. Y ustedes vieron cómo Donald Trump atacó la Organización Mundial del Comercio. Eso que se creó, su creación fue anunciada al mundo con bombos y platillos y el primer director de la OMS iba a ser nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, como un premio a todo el esfuerzo que él hizo en ese proceso de acercamiento con Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio. Con eso le iban a pagar. Y unos años después, entonces resulta que estamos empujando un proceso totalmente al revés. Y quien quiere ponerle obstáculo al comercio son nada más y nada menos que aquellos que comenzaron a impulsar las políticas neoliberales
Gran Bretaña y Estados Unidos. Miren cómo son las cosas de la vida. Las cosas como que se repiten, unas veces como comedia y otras veces como tragedia. En este caso yo creo que hay las dos cosas. Es una tragedia y es al mismo tiempo una comedia. Primero porque fracasaste en las políticas que desde hace 40 años estás impulsando. Y segundo porque ahora estás haciendo lo contrario. Eso es como lo de los talibanes y Estados Unidos. Podemos colaborar con los talibanes 20 años después de haberlo estado combatiendo, de haber abandonado todo el territorio y de haber llegado al poder los talibanes. Entonces ahora hay que colaborar para combatir a eso que tú no pudiste combatir en esos 20 años y que tú esperas que sean los talibanes los que lo combatan. Eso, dígame usted si eso no es una comedia y al mismo tiempo una tragedia, porque en esos 20 años se gastó un montón de dinero y quedó evidenciado el cuento que le vendieron a la pobre humanidad, diciéndole que iban a capturar terroristas, cuando en realidad lo que estaban buscando era otra cosa. Y sacrificaron a un gobierno que lo satanizaron, que no es verdad que era bueno, pero lo satanizaron aún más. Y entonces todo eso en aras de unos propósitos no confesados. Vamos a hacer la otra pausa y ahí mismo donde nos quedamos continuamos, porque hay todavía algunas cosas importantes que decir. Se derrumbaron los paradigmas. El mundo anda buscando un rumbo que no está, todavía no sabemos realmente cuándo lo vamos a encontrar y hacia dónde es que nos vamos a dirigir. Y todos los cambios que se están registrando a nivel mundial están produciendo fenómenos realmente dignos de ser sometidos a estudio. Usted ve, por ejemplo, en República Dominicana, aparece un cantante que compone una canción de esa que típica de los reggaetoneros, los que cultivan la música, ¿cómo que le dicen? La música urbana. Yo no sé distinguir muy bien las diferencias entre esas cosas porque estoy, lo confieso, un poco quedado en esa materia. Pero compuso una canción y metió una frase, el teteo. Y resulta que eso se convirtió en todo un fenómeno. Y usted se encontraba en plena pandemia, un montón de gente convocada por ese tipo de expresiones culturales en el teteo, desafiando el coronavirus y desafiando a las autoridades, entregada a la diversión en espacios cerrados y con pretendiendo cierta discreción. Pero eso se hizo un fenómeno masivo. Hay un señor por ahí también, cantante de esto, que fue al interior y movilizó una provincia en plena pandemia. Y ahora hace poco llegó aquí con un compañero en Pasola y movilizaron toda una barriada. La sociedad no les reconoce esa ascendencia a esos jóvenes, pero ellos tienen un público que los aclama y ellos movilizan a esa gente. Aquí, de estos políticos que pretenden ser representantes de la sociedad, algunos se someten hasta el escrutinio público, no tienen esa capacidad de movilización. A pesar de que pretenden, de que tienen tribunas a su disposición, de que han armado un discurso, no tienen, sin embargo, ese poder de convocatoria. La propia Iglesia Católica no ha estado exenta de eso. Y lo que dijo Monseñor Arnaiz, que después él un poco quiso recoger, porque parece que
no trabajaron muy bien lo que fueron sus palabras, o un poco el mensaje salió distorsionado. El asunto es que él tocó un tema ahí que no niega totalmente que lo dijo, pero que a lo mejor sí, y un poquito de que no, y otro poquito de que sí. Bueno, pues el asunto es que él tocó, le puso la mano a alguien, puso a la gente a mirar algo que está a la vista de todo el mundo, aunque no haya sido esa su intención. Pero evidentemente que la iglesia de hoy no es la iglesia de hace unos años. No es la iglesia de cuando el escenario lo compartían de forma hábil, inteligente, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, considerado con condiciones para ser papa, ponderado para eso. Y su nombre fue de los que figuraban en la lista de los papables en los últimos cónclaves que se hicieron para escoger al sumo pontífice de la Iglesia Católica. Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, ese que nosotros hemos tenido ahí. Monseñor Arnáiz, el mismo Agripino Núñez Collado. Y eso yo creo que de alguna forma se percibe. Pero hay otros fenómenos por otro lado. Ustedes ven eso que se produjo recientemente en Brasil. Un grupo de delincuentes cerró toda una barriada. Cerró, la acordonó. Unas bandas de mafiosos. Y entonces tranquilamente procedieron a asaltar las sucursales bancarias que habían ahí en ese sector. Eso se produjo. Tomaron un barrio y entonces asaltaron tranquilamente los bancos. Eso es una modalidad de delincuencia que nunca la habíamos visto. Por lo menos yo no, mi memoria nunca había registrado nada semejante. Aquí en República Dominicana, un poquito más, naturalmente, con un tamaño mucho más reducido. Ya usted está viendo ahora unos operativos delincuenciales en motocicletas, delincuentes que se toman sorpresivamente una calle y asaltan a todo el que ande por ahí con el ombligo para adelante. Y he oído quejas en ese sentido, una modalidad que parece que se va imponiendo. Es decir, que no solo tenemos un Haití que controla sectores que se lo han repartido las bandas, un país que se somaliza, como dijo el canciller, y nosotros que parece como que tenemos cierta tendencia a haitianizarnos. Ellos se somalizan, nosotros nos haitianizamos. Y todo eso en el marco de esas crisis simultáneas que se están produciendo. Y en el marco de todo eso, entonces hay una competencia que todavía no toma forma entre dos grandes potencias que en ese empujar y en ese pulseo pueden arrastrar al mundo entero. Pueden arrastrar al mundo entero. Por eso yo digo que habrá necesariamente que detenerse a pensar cómo es que se va a gestionar esa competencia. Porque resulta, antes se nos decía, la libre competencia. Hay que competir en el mercado. El que más saliva tenga, pues comerá más hojaldres. Ahora resulta que no. Que en ese jueguito apareció uno que tenía más capacidad de competir que ese que nos vendió las reglas, y el que nos vendió las reglas ahora dice, no, espérate, así no, porque tú no juegas limpio, y tú eres comunista, y yo no puedo, tú eres un peligro para la humanidad, tú no respetas los derechos humanos. Y entonces las reglas de la competencia están ahora en revisión. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Y entonces, ¿a qué nos atenemos? Alemania dice, no, pero ven acá.
tú tienes que vértela con todo esto. Aquí hay que separar la paja del grano. Porque cuando usted ve esos pronunciamientos, sí, que a Rusia, que hay que imponerle sanciones, que sé yo qué, pero por abajo tú llegas, mira, hay que entenderse con esta gente porque definitivamente, ¿dónde yo voy a conseguir gas? Por tubería. ¿Quién me lo va a mandar? ¿Quién es que me lo va a mandar? Tú me estás diciendo que no lo coja, pero ¿dónde lo voy a conseguir para yo mantener funcionando mi país? Y no estamos bregando con poca cosa. Entonces, todo esto va a tener repercusiones. Yo digo, Estados Unidos comentaba una propuesta de López Obrador, la oferta de oro, el planteamiento de oro. Usted puede que no le guste López Obrador, dijo eso. Vamos, hagamos algo. Una alianza estratégica. América Latina, ¿qué es América Latina? América Latina tiene países como Brasil. Ahí en Brasil cabe un buen pedazo de Europa, un territorio grande. Usted tiene en el norte de América México, que es una gran economía. Usted tiene Argentina, usted tiene Chile, Venezuela. Es decir, toda América Latina son como 600 millones de personas. La Unión Europea creo que tiene 500. Estoy citando cifras de memoria. Usted tiene aquí con qué armar una gran alianza, hacer un pacto estratégico y estar en mejor condiciones de competir. Si usted hubiese invertido 2.2 billones de dólares en el desarrollo de la región, esto estuviera caminando sobre rieles, con Estados Unidos con un liderazgo firme en la región. Pero prefieren andar echando un pleitecito con Maduro y con Daniel Ortega. Y por esa vía, América Latina se va a llenar de Daniel Ortega y se va a llenar de un paquete de gente de esa. Porque ahora viene Chile, probablemente Colombia y casi seguro Brasil. ¿Qué es lo que va a cosechar Estados Unidos en la región? Necesita un cambio de rumbo. Esa es la verdad. Ahora en Estados Unidos y en todo el mundo occidental hay divisiones, porque no solo aquí los ricos mandan, sino hay problemas también en esos países grandes, en donde no hay acuerdo con sobre un montón de cosas, el rumbo a seguir. Y el mundo está lleno de incertidumbre, esperando que se defina la ruta por donde vamos a transitar en los próximos años y que nos puede sacar de estas crisis simultáneas que estamos viviendo. Llegamos al final de A Quemarropa, no hay tiempo para más. Mañana, Dios mediante, el lunes, mejor dicho, estaremos nuevamente con ustedes.